Hoy día este tipo de leyes lo que buscan es tratar de apuntar directamente a las cabezas de las empresas y generar para ellos entonces contingencias de tipo penal. En primer lugar, la norma trae una definición que no sirve de mucho, y es la definición de empleador. Dice, es empleador toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores. Esta definición viene aportada por el reglamento, pero en realidad, como digo, no genera mayor novedad. La ley trae como una declaración el hecho de que es responsabilidad del empleador elaborar, implementar y liderar todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y hay un sistema que la ley genera a partir de su promulgación para aquellas empresas que tienen 20 o más trabajadores. Tiene que crearse un comité de seguridad y salud en el trabajo. Se desarrollan una serie de elementos inspectivos. El Ministerio de Trabajo ahora tiene inspectores dedicados a exclusividad, a verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tienen que darse programas de capacitación obligatorios para los trabajadores desarrollados una vez que se haya realizado la evaluación de riesgos de la empresa según el rubro de actividad que desarrolle, etc. Entonces, es todo un sistema, no se trata simplemente de decir, bueno, acá contamos con los mecanismos básicos de seguridad verificados por INVESI y a partir de aquí podemos desarrollar nuestra actividad. No, ahora la ley pone la responsabilidad de la cabeza de la empresa, es decir, del empleador, que este sistema vele por la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. A partir de esta declaración que viene en el artículo primero, entonces se derivan una serie de obligaciones para el empleador. Y las principales a resaltar son, en primer lugar, una obligación de liderazgo, y por eso decía que luego la ley penal va a apuntar a la cabeza, precisamente porque le ha asignado al empleador esa función de liderazgo en el impulso del sistema de seguridad y salud del trabajo. Esto lo dice el artículo 48 de la ley. En segundo lugar, dice la norma que es responsabilidad del empleador prevenir, controlar y vigilar, es decir, verificar que las normas de prevención se hayan adecuado a la actividad de la empresa y que éstas estén en pleno funcionamiento, es decir, que el comité se reúna periódicamente y haga sus evaluaciones, tome decisiones, se hagan las implementaciones, que existan los registros, que las inspecciones hayan sido pasadas, que los cursos de capacitación se estén dando, etc. Es responsabilidad del empleador aplicar estos elementos de prevención. Pero una vez que tiene diseñado su plan de riesgos para evitar que se produzcan situaciones inesperadas o no deseadas en el ejercicio de la actividad laboral, corresponde también al empleador controlar que esas medidas efectivamente se estén implementando. El artículo 49 además señala que no solamente debe controlar, sino también supervisar o vigilar que terceros cumplan con este tipo de medidas, porque la ley no solamente le establece responsabilidad al empleador por sus trabajadores, sino por todos los que en determinado momento estén en sus instalaciones y en el ámbito de su trabajo. Es decir, si en una empresa minera vienen proveedores de determinado tipo de maquinaria, por ejemplo, y van a proceder a la instalación en planta de esa maquinaria, es responsabilidad del empleador de la empresa contratante asegurarse que el proveedor esté cumpliendo con las medidas de seguridad. Es decir, que su personal haya sido capacitado, que tenga los cascos, arneses y demás implementos para evitar cualquier otro tipo de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, la amplitud de responsabilidad que se le genera al empleador es muy grande, porque no solamente ya le alcanza responsabilidad por sus subordinados, sino por terceros que puedan eventualmente entrar en el ámbito de su actividad. Y en tercer lugar, está también asignado como obligación o asignada como obligación del empleador que éste determine las funciones que deben cumplir los trabajadores en base a su nivel de competencia. Porque si uno obviamente designa a un trabajador incompetente para realizar una determinada función y eso genera un riesgo, una lesión o una muerte, entonces esa responsabilidad también le escalará al empleador
por no haber asignado las funciones en base a la competencia que le corresponde. Decía que la norma no trae una definición muy útil para lo que quiero explicar como fondo de esta presentación, que es el tema de la responsabilidad penal, frente a la pregunta, bueno, ¿y quién es el empleador? En el caso de una empresa familiar, es claro que el empleador es una persona con nombre y apellido, una persona física. Pero en casos ya de empresas, como son la mayoría que desarrollan la industria significativa en el ámbito minero, estamos hablando de personas jurídicas. ¿Quién es el empleador para efectos penales en materia jurídica? Esta definición no nos ayuda mucho. Y sin embargo, la misma norma señala en el artículo 71 del reglamento que, tratándose de personas jurídicas para efectos laborales y civiles, es responsable la máxima instancia de gerencia o decisión de la empresa. Decía antes que efectivamente hay una intención de escalar a los niveles más altos de la jerarquía al interior de la estructura de la empresa. Entonces se asume que la gerencia general tiene suficiente facultad de decisión como para delegar funciones en terceros y que se produzca entonces una asignación de responsabilidades en cascada hacia abajo. Evidentemente, en una empresa con un nivel de complejidad básico en su estructura, no puede la presidencia o la gerencia general, mucho menos el directorio, asumir todas las responsabilidades operativas, mucho menos las operativas. Y en ese sentido se asignan facultades de delegación a las gerencias para que éstas a su vez puedan en cascada ir delegando funciones hacia abajo. Bueno, todo esto está contemplado por la Ley de Seguridad en el Trabajo y señala en primer término que la máxima instancia de gerencia o decisión asume las responsabilidades legales en materia administrativa, laboral o civil. Luego veremos la particularidad si esto ocurre un delito, y que a su vez estas máximas instancias tienen capacidad para delegar en terceros, de acuerdo a la estructura de la empresa, las funciones que le corresponden. Ya dijimos hace un momento que dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo hay la obligación de formar un comité de seguridad y salud en el trabajo cuando existen 20 o más trabajadores. Si son menos de 20, entonces lo que habrá es un simple supervisor que será el responsable de implementar estas normas. El comité tiene que reunirse periódicamente e informar a la gerencia o a la presidencia de la empresa de las actividades, de las decisiones que se van tomando en ese comité, que son muchas. No las voy a mencionar ahora porque eso está más en el ámbito de la presentación laboral que viene a continuación. Yo quisiera ir ya acercándome al tema central, que es el tema de la responsabilidad penal que se puede derivar por estos hechos. Insisto que la ley fundamenta la derivación de responsabilidad penal en el empleador a partir de dos principios. El principio de prevención: es su obligación evitar que se produzcan situaciones de riesgo o de lesiones o muerte al interior de la empresa, y en segundo lugar, en base a los elementos que pueden vincular a terceros, como señalé hace un momento, la responsabilidad no solo por los propios trabajadores, sino también por terceros que están en su ámbito de trabajo. Y esta es la novedad que trae la ley: la modificación al artículo 168A del Código Penal. La tercera disposición complementaria de la norma de esta ley señala que debe modificarse el Código Penal para crear este delito que están viendo ustedes ahí. Tendrá de 2 a 5 años de cárcel el que, infringiendo la norma de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopta las medidas de prevención necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, y como consecuencia de ello genera un riesgo para la vida, salud o integridad física del trabajador. Fíjense que no se castiga como delito el hecho de que se produzca un resultado de lesión o de muerte, sino que simplemente se haya generado un riesgo. Esto es lo que en derecho penal llamamos un delito de peligro. Y si además de haber generado el riesgo se produce un resultado lesivo, es decir, la lesión o la muerte del trabajador, la pena escala de 5 hasta 10 años de privación de libertad, lo cual en principio
implica prisión efectiva. Ustedes saben que en este país, por encima de los 4 años, la prisión normalmente es efectiva. Entonces, esta es la novedad y el peligro que trae esta norma en cuanto a la posible responsabilidad penal del empleador. Y aquí, como sé que la mayoría de ustedes o ninguno de ustedes es abogado, rápidamente voy a hacer una exploración de nociones básicas del derecho penal, el curso de Derecho Penal 1. ¿Qué cosa es un delito? Un delito es una acción u omisión que comete una persona y que está descrita en la ley como delito, tiene que estar en el catálogo de los delitos del Código Penal, tiene que ser contraria a derecho y además, y esto es muy importante, tiene que haber obedecido a un elemento psicológico del actor. El que comete un delito no basta que realice la acción que describe la ley, sino que quiere tener ese resultado o en algunos casos no lo quiere tener, pero lo genera como consecuencia de su imprudencia, de su negligencia. El 95% de los delitos que trae el Código Penal peruano son delitos de intención. Uno viola sexualmente con la intención de perjudicar la libertad sexual de la víctima, o difama a alguien queriendo perjudicar su honor. Si lo hace porque no lo advirtió o porque cometió un error, no hay delito. Por eso la intención juega un papel fundamental. En el otro 5% de los delitos no se requiere intención, sino basta la negligencia. Por ejemplo, la persona que se sube a un vehículo, no prende las luces de noche, está lloviendo, no tiene limpiaparabrisas, la velocidad máxima permitida son 30 kilómetros, él va a 80 y mata a una persona porque no la vio o porque no pudo frenar a tiempo. Ese actuó con imprudencia y hay un delito de homicidio por imprudencia o por negligencia. Pero el grueso de los delitos son delitos intencionales. Y este artículo 168 que tenemos ahí, que se ha creado en el Código Penal, está referido a actos u omisiones que se realizan intencionalmente. Es decir, el empleador tiene que ser consciente que está dejando de omitir con cumplir ciertas normas de seguridad y que ese incumplimiento va a generar un riesgo para los trabajadores o los terceros que aparezcan en su ámbito laboral. Entonces, el elemento de intención acá es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque si uno lee la ley en frío, podría pensar que por el solo hecho de ser empleador, ya automáticamente una persona asume responsabilidad penal si mañana hay un accidente o alguien se muere o se genera un riesgo, aunque no haya habido un resultado. Y eso no es así. Y no es así porque el Código Penal, en su título preliminar, 7º, señala claramente que no hay responsabilidad penal objetiva. Quiere decir que no se puede cometer un delito si no hay esa intención o esa negligencia a la que me he referido anteriormente. Para efectos de este delito de afectación de la seguridad y la salud en el trabajo, el empleador intencionalmente tiene que haber dejado de implementar los mecanismos de seguridad que establece la ley. Si habiendo dejado de implementar esos mecanismos con intención genera un riesgo para sus trabajadores y el inspector lo detecta, inmediatamente lo que va a hacer ese inspector es comunicarle a la Fiscalía y la Fiscalía va a abrir una investigación penal que probablemente terminará en un proceso penal por este delito. Si como consecuencia de no haber implementado estas medidas se produce un accidente, un siniestro al interior de la empresa y la persona sufre una lesión grave, el Código Penal dice que son lesiones graves las que ponen en riesgo la vida, hacen impropio un miembro para su función, generan desfiguración o muchos días de atención médica, o se produce la muerte, en esos casos, como digo, la pena será hasta de 10 años, que no es poca cosa. Entonces, responsabilidad penal del empleador, sí, siempre y cuando incumpla con las medidas que la ley le obliga a implementar, y en segundo lugar, lo haga con intención, es decir, con conocimiento de que ese incumplimiento va a generar un riesgo. Y este es un dato importante para efectos de entender finalmente esta figura. De acuerdo al sistema penal peruano, las personas jurídicas, es decir, las empresas, las compañías, no pueden ser penalmente responsables. Solo son responsables las personas físicas con nombre y apellido. Y por lo tanto, entonces, la pregunta aquí es, si detrás de una empresa en donde ha ocurrido un siniestro porque se incumplió con estas medidas de seguridad en el trabajo, hay otras personas físicas, ¿quién es el que asume la responsabilidad penal?
el mismo Código Penal dice que en principio lo asume el órgano de representación de la empresa que tenía en su capacidad la posibilidad de tomar estas decisiones o la obligación de tomar estas decisiones para evitar los riesgos de seguridad en el trabajo. Si eso es así, entonces a esta pregunta, si ocurre un siniestro en violación de esta ley para un trabajador o el trabajador de un tercero o para alguien que está en el centro de trabajo, ¿quién es el que asume la responsabilidad penal? ¿El directorio? ¿La gerencia general? ¿La gerencia operativa? ¿El jefe de seguridad? ¿El jefe inmediato del siniestrado? Bueno, esa es la pregunta que voy a tratar rápidamente de responder y con eso termino. Para que haya responsabilidad penal, en primer lugar, tiene que haberse generado un riesgo. Eso es lo que dice la ley. Y ese riesgo tiene que haberse generado con conocimiento del empleador. Ya vimos que el empleador para esta ley, es el que da trabajo. Bueno, eso no nos responde a nosotros penalmente quién es el empleador. Sin embargo, la propia ley dice que es la máxima instancia de dirección, y en este caso uno podría interpretar que es el directorio o la gerencia general. Si se produce entonces ese resultado o riesgo, uno empezaría a mirar que la responsabilidad penal va a escalar a esos niveles. La segunda posibilidad es que no solamente se haya generado un riesgo, sino que se haya producido muerte o lesiones, que como ya hemos visto, incrementa la pena. Entonces, siendo el empleador el obligado a implementar estas medidas de seguridad en base a los principios de prevención y de responsabilidad como señala la ley, sería, en teoría, el empleador, entiéndase, la máxima dirección de la empresa, el responsable penalmente, es decir, el que sería procesado en un juzgado penal y sobre el que pendería una posible pena de 5 o 10 años, según si solo se ha generado riesgo o se ha producido una lesión o una muerte. Sin embargo, para no leer equivocadamente la ley, y esta es la idea final con la que quiero terminar, debe leerse de esta manera. Solo habrá responsabilidad penal, primero, si no se adoptaron las medidas que la ley estableció, y por lo tanto están excluidos todos los casos en los que se hayan generado riesgos o se hayan producido lesiones o muerte autogenerados por el propio trabajador. Si el trabajador se generó una autolesión o una autopuesta en peligro, como decimos en derecho penal, porque él fue negligente, porque no estaba capacitado y se metió a hacer una función que no le corresponde, el empleador está exonerado. Eso no es parte de su responsabilidad, siempre y cuando él pruebe que ese riesgo o ese resultado no es producto de no haber implementado las medidas que la ley le exige. En segundo lugar, será entonces responsable si es que el resultado, lesión o riesgo es imputable a la causa de no implementación que la ley establece. En tercer lugar, es necesario que esa omisión sea finalmente la que produzca el resultado que la ley prevé. La facultad del empleador para cumplir con sus funciones tiene que ver finalmente con la necesidad de que se apliquen los resultados del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Y uno no puede eximir su responsabilidad diciendo yo delegué en la medida en que esa delegación de facultades no haya sido una delegación eficiente. Y por eso interesa rescatar aquí dos ideas finales. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo faculta a la alta dirección a delegar sus facultades en funcionarios capacitados. Por lo tanto, el directorio puede delegar en el gerente general puede delegar en el de operaciones en la seguridad, y así sucesivamente hasta llegar a un punto donde la responsabilidad se concentre en la situación más próxima a la actividad del trabajador. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos en los casos en los que hemos intervenido para hacer auditorías y adecuar la actividad de las empresas a esta nueva ley? En primer lugar, primero hay que tomar las decisiones adecuadas. Esas decisiones adecuadas deben ser de una delegación de facultades en cascada. En segundo lugar, eso tiene que quedar constando por escrito, porque el día de mañana que se abra una investigación penal, uno no puede ir al policía y decirle, bueno, se sobreentendió o lo acordamos hacer una reunión. Uno tiene que llevar un acta o un oficio o una instrucción escrita donde conste que efectivamente se han
delegado esas instrucciones a efectos de ir bajando la responsabilidad penal. En resumen, esta nueva ley incorpora un delito al Código Penal, es un delito que no es de poca gravedad, tiene hasta 10 años de prisión, lo cual en muchos casos va a implicar prisión efectiva, y si es que se cumplen las recomendaciones de la propia ley y se establece un nivel de delegación de poderes o facultades adecuado al interior de la empresa, debidamente documentado, lo que uno puede hacer de alguna manera es evitar que las responsabilidades penales escalen a los niveles altos de la empresa y concentrarlos en las fases operativas a las que se haya delegado esa función de responsabilidad. Hay algunas recomendaciones adicionales, pero ya el tiempo se acabó. Se deben hacer algunas auditorías para verificar si hay consistencia entre los sistemas de seguridad de la empresa y los que la ley trae. Luego hay que ver cómo está establecido el sistema de poderes y delegación de facultades de la empresa. Ya existen fórmulas que se pueden aplicar para que esto funcione. Y en tercer lugar, los módulos de capacitación son fundamentales tanto en la alta dirección para sensibilizar sobre las novedades que trae la ley como en la plana trabajadora para evitar efectivamente que se incurra en situaciones de omisión que pueden terminar complicando la vida a una empresa. La diferencia entre una responsabilidad legal, civil, administrativa o laboral es que esa normalmente trae sanciones pecuniarias y eventualmente administrativas que pueden complicar un poco la operatividad de la empresa. Una sanción penal implica la puesta en riesgo de la libertad de personas que pueden estar cumpliendo un rol fundamental en la empresa y por lo tanto es importante tratar de establecer los sistemas de blindaje para que estos riesgos no se generen. Muchas gracias.